Muy buenas amigos, ¿qué tal? Hoy os traigo una pequeña actualización de última hora porque como sabréis, después de que ayer os contásemos que se estaban desacelerando los casos de contagios por coronavirus, hoy nos hemos despertado con casi 15.000 casos confirmados en nuestra provincia, en la provincia de Hubei, aunque la gran mayoría de ellos, más de 13.000, vienen de la capital, de Wuhan. O sea, en Hubei hemos pasado de tener 33.000 casos confirmados a 48.000, pero eso no quiere decir que todas esas personas se hayan puesto enfermas de un día para otro, ¿vale? No os preocupéis porque al final ya os explicaré por qué esta noticia no es tan mala como parece. Según nos han informado en China, este aumento tan drástico se debe a que han cambiado los criterios por los que se considera a un paciente como un caso confirmado de coronavirus. Hasta ahora la forma de confirmar dichos casos consistía en hacer unos test de laboratorio con muestras de los pacientes, pero ahora basta con que los síntomas del paciente, su historial médico y el escáner de sus pulmones indiquen signos de infección. O sea, es suficiente con el diagnóstico clínico aunque todavía no estén los resultados de laboratorio e incluso aunque estos den negativo. De hecho, se sabe de casos que a todas luces encajaban con un caso de contagio pero que no daban positivo en los resultados de laboratorio. Por lo que nos han explicado, este cambio de criterio busca tratar a los contagiados en potencia de forma más efectiva y evitar que el virus se extienda. Porque ahora las personas que cumplan con los síntomas serán hospitalizadas y se les aplicarán las mismas medidas que a los afectados por la epidemia, aunque más tarde quizás algunos de ellos den negativo. Este cambio en la forma de contabilizar y tratar los casos de coronavirus puede tener que ver con una mayor disponibilidad de recursos, como por ejemplo los hospitales especiales que se han construido y habilitado en Wuhan. Es decir, antes, aunque se sospechase o muchos supiesen que había más casos de los confirmados por los test de laboratorio, test que tampoco estaban muy disponibles, a lo mejor tampoco había medios para tratar a esos casos como confirmados. Pero parece que ahora empieza a haber una mayor capacidad de atención y a lo mejor han tomado criterios más flexibles a la hora de tratar a los afectados. De hecho, el gobierno central ha anunciado hoy mismo que va a enviar a otros 2.600 médicos militares a Wuhan. Es más, al menos uno de estos dos hospitales de emergencia que se construyeron en tan poco tiempo en Wuhan están gestionados directamente por el ejército. Y estos cambios en la forma de tratar y contabilizar los casos de contagios también podrían tener que ver con las sustituciones que se han producido en varios cargos políticos y administrativos de la provincia de Hubei, porque ahora son otras personas las que mandan en varios departamentos a cargo de esta crisis. Ahora bien, como os he sugerido al principio, no hay razones para que cunda el pánico. En primer lugar, porque todos estos casos confirmados por los nuevos criterios no son de pacientes contagiados de un día para otro, sino que estos 15.000 infectados han contraído el virus en un periodo todavía por determinar. Y en segundo lugar, porque aunque el número de contagiados de esta provincia se ha multiplicado por 9, si no me equivoco, el número de fallecidos es de solo algo más del doble. O sea, el aumento en el número de fallecidos es mucho menor que el del número de contagiados, y si nos fiamos de estos datos, eso quiere decir que la probabilidad de morir una vez confirmado el contagio es menor que la que se barajaba unos días antes. De hecho, más allá de Wuhan, que es donde más se ha podido descontrolar la situación, por ejemplo en nuestra comarca, que también está en la misma provincia, los datos siguen mostrando una tendencia a la desaceleración. Y en los últimos días, incluido hoy, el aumento ha sido de 1 o 2 casos confirmados cada 24 horas y todavía ningún fallecido para un total de 8 localidades y medio millón de habitantes. Y lo mismo se puede decir de la situación de otras provincias, donde los datos ya no son tan alarmantes. Bien, pues vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero desde mi punto de vista como persona en cuarentena estricta en la provincia más afectada, diría que los que vivís fuera de China no tenéis por qué entrar en pánico ni preocuparos demasiado por esta noticia. Yo creo que si seguís las indicaciones que os den en vuestros países no debería haber ningún problema. Esperamos que esta crisis se solucione cuanto antes y nada, si este vídeo os ha resultado de ayuda le podéis dar un me gusta, os podéis suscribir al canal o podéis ayudarnos a través de nuestra página de Patreon. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.